Como pueden observar, aquí ya estoy quitando esta parrilla, porque muchos queremos ver cómo lo hace, pues, porque esta bocina tiene un bajo potente. Esperemos que después no vibre esto, porque esta se está doblando, pero pues es parte del show. Ahí está. Bueno, esperemos que no se haya maltratado tanto. Ahí estamos viendo ya cómo son los tweeters. Vean, las bocinas se miran de mucha calidad. Ahí les estoy mostrando. Aquí está el otro tweeter. Aquí estoy removiendo estos dos tornillos para poder retirar esta pieza. A ver, vamos a ver. No se vaya a romper porque nos quedamos sin luz. Ok. Ahí está, tiene un cable por abajo. Nomás lo podemos hacer así por un lado, para que nos dé espacio de quitar un woofer. Bueno amigos, aquí estoy quitando el último tornillo. Ya quité los 4 tornillos que lleva aquí, y con esta pieza voy a levantar el woofer desde acá para ver qué tipo de bocina es, ya que tiene muy buen sonido. Bueno, y aquí les muestro la monstruosidad de woofer que es. Ahí lo ven. El cable está muy corto, pero son de 30 watts a 4 ohms. Ahí está la bocina. Vamos a hacer una toma más grande. Aquí está el tamaño de la bocina y el tipo de woofer que es muy parecido al del Boombox 2, muy parecido. Bueno, ahora les muestro qué hay dentro. Ahí están viendo la fuente de poder. Allá al fondo se mira lo que viene siendo el radiador pasivo. Está protegido, lo estoy sumiendo pero no pega con nada. La calidad de los materiales que usa la marca Trivit. Ahora por el lado contrario estamos viendo lo que viene siendo el amplificador. Es un amplificador algo grande. Allá al fondo se miran unos disipadores de calor. No puedo ver la batería, quería ver si se mostraba la batería, pero no se logra ver. Es posible que esté del lado contrario. Voy a destaparlo para ver si lo puedo mostrar. Bueno, aquí ya retiré las dos bocinas. Ya les estoy mostrando. Aquí se mira la otra parte del amplificador. Un amplificador grande, una tablilla algo grande, de muy buena calidad, como maneja la marca Trivit, buenos acabados. Vean cómo se mira allá al fondo. Bueno, desde aquí, cómo se mira este panel que tiene blanco acá al fondo, que viene siendo lo que no sé con qué fin lo pusieron, pero aunque mueva el radiador pasivo no tiene efecto hacia acá. Ahí las demás piezas, a los que estén interesados en que quieran observar bien qué piezas trae, ahí se las estoy mostrando. Bueno, prácticamente es todo amigos. La batería se las quería mostrar, pero la batería se encuentra en esta base. Está en esta base y pues la verdad no quiero destaparlo, pero aquí se mira el tamaño de la batería. Es desde aquí hasta acá, y según el manual trae 9 baterías de 3.6 voltios a 2200 miliamperios cada una, haciendo un total de 20.000 miliamperios. Bueno, vamos a ver si de pura casualidad se logra mirar el tweeter por abajo. Esperemos que se logre mirar.
Aquí les muestro ahora los dos woofers. Ahí están los dos woofers, son unos woofers grandecitos de 30 watts cada uno.